La creación de un diagrama de Pareto en Power BI no es algo nuevo, tiene varios años, siendo posible hacerlo de múltiples alternativas. Pero en este video vamos a ver algunas diferencias bastante interesantes, no solamente desde el punto de vista del lenguaje, sino de visualización, interactividad o enfoque visual sobre un punto en específico. Por ejemplo, utilizando la función window, podemos establecer lo que en el pasado con el iterador rankX era necesario para establecer un ranking bajo valores categóricos. Con Windows podemos ordenar sobre estos mismos valores con una sintaxis más reducida, mucho más limpia, aprovechando la fortaleza y la propia evolución de DAX como lenguaje analítico de expresiones, y de la misma forma en las investigaciones que uno hace en YouTube sobre otros canales, colegas o personas que también se dedican a esto. Fíjate lo que vamos a hacer en esta clase. Simplemente modificando el corte porcentual dentro de un parámetro, yo puedo modificar a través de un formato condicional la aparición de las etiquetas, tanto de texto como la barra acentuada, y de la misma forma un marcador. Esto me pareció muy interesante, lo vi a partir de un canal que se llama Selfort. Lo voy a dejar aquí en la parte de referencias. Este archivo está para que lo puedas descargar en la descripción de este video, y vamos a aprender a cómo se hace esto. Es bastante interesante y bueno, vamos a comenzar. Así que presta atención. Esto es una tabla que tiene solamente los estados de Estados Unidos y la población. Este es el censo poblacional del año 2022. Recuerda que cuando uno va a establecer un Pareto, tienes, por ejemplo, el valor categórico, tienes el total de la población, que no es más que la sumatoria de la columna población provista en esta tabla. Luego tiene el patrón acumulativo, que es aquí es en donde cambia todo, porque cuando eran valores cualitativos como el estado, si no tenías una columna de índice o de ranking, como tú ordenabas uno sobre otro. Con el set de funciones Windows, todo esto cambia. En muy pocas palabras, comenzamos con el iterador sumapps, que en su totalización me va a presentar la sumatoria de lo que él va a evaluar en su primer parámetro. Nos encontramos aquí en la parte izquierda. La tabla es la que se le entrega con la función window, y en pocas palabras, porque no es una clase sobre esta función, estos dos parámetros, es decir, la variación absoluta y relativa, es algo muy similar a lo que podemos hacer, por ejemplo, en Excel, en donde fijamos una celda y todo lo que, con F4, si no me equivoco, todo lo que viene secuencialmente respeta la selección. En este caso se establece como cero la variación absoluta y como cero la relativa, de forma de que la celda vaya bajando sobre lo acumulado. En otras palabras, el resultado de lo que vemos en el acumulado es la sumatoria de lo que está aquí en California más la sumatoria de Texas, nos da 68 millones de habitantes. Este es el patrón acumulativo. En la coma es la tabla que se le está entregando a SUMAPS, y luego vamos a ejecutar la sumatoria a partir de la medida total población. Importante que las funciones, en este caso window, por defecto vienen de forma ascendente. De manera de que si lo hacemos de esta forma, el Pareto pues no funcionaría. Hay que establecerlo. Eso es una diferencia con respecto a la función rank o el iterador rankX, que se utilizaba mucho en el pasado en estos escenarios. Y luego para el Pareto no es más que una división. En el numerador tengo el acumulado, el que te acabo de enseñar, y en el denominador tenemos esta medida, que es total población sobre la selección del estado, de forma de que respete, si tienes una selección específica de estados, el Pareto se vaya ajustando. Eso es todo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Esta parte. Porque tú puedes establecer un Pareto y yo puedo decir, yo quiero que comience por defecto con el 80%, o de repente quieres empezar a manipularlo, pero con un segmentador. Vamos a ver cómo se hace esto, y lo primero es que veas lo que alimenta aquí al objeto visual. Primero tenemos en el eje de las X, en este caso de las abscisas, el estado como valor categórico en la parte inferior. Luego en las barras, en este caso el total población, que vendría siendo esto, la sumatoria, lo que alimenta las barras. Y en el eje de las abscisas o de Y tenemos el porcentaje del Pareto, que te lo acabo de enseñar, y aquí hay una medida que se llama condición línea. Esa línea es lo que define de que una línea no tiene ningún tipo de formato, que es constante, que es esta que se ve muy delgada, y tienes otra que va a aparecer
coloreada en este sentido de color verde, pero tiene activados los marcadores, de forma de que si por alguna razón la persona no puede ver el color verde, el marcador hace evidente de que allí existe algo diferente. Esta condición de línea no es más que un if importantísimo, y dejo en la descripción también un artículo que redacté hace algún tiempo sobre un if, porque esto es clásico, canónico para cualquier tipo de manipulación que por defecto el software no te lo permite a nivel de visualización. Se leería de la siguiente forma: si el porcentaje del Pareto es menor o igual al rango del parámetro. ¿Qué es el parámetro? Lo que estamos viendo aquí en la parte externa, que es el corte porcentual, que se utiliza a partir de un nuevo parámetro. Ya esto se puede profundizar más adelante. El mínimo es 0,01, 1%, incremento de 1% y un máximo del 100%. Yo le agrego un poquito más. Esta condición de línea que vemos acá, le agrego un poquito más adicional para que visualmente se ajuste. Si esto no se aplica, quiero el Pareto. Básicamente es un if, ¿ok? Ya con esto tendrías la línea de condición y tendrías la configuración lista. Otra cosa que se puede hacer para la parte de los marcadores es simplemente activárselo para la condición de línea, no para el Pareto, tenerlo desactivado. Y aquí a nivel de líneas, yo lo único que he hecho es un color específico para una y otra. La barra tiene lo mismo. Básicamente la barra es un color en el cual es un if. Si el Pareto es menor o igual al rango, esa condición del parámetro, entonces me vas a entregar este color gris. Fíjate que aquí, si yo modifico este color, lo puedo colocar de repente con un azul. Es decir, es algo opcional, pero lo importante es que pues se entienda, ¿no? Así que es bastante interesante, es un Pareto, te dejo, vuelvo y repito, el archivo para que lo trabajes. Se puede manipular de una forma aquí bastante interesante y enfocar la selección, que es lo más importante. No dejarlo todo abierto, sino que tú digas qué ocurre en un 70%, cuánto representa un 70% o un 80%. Aquí lo tienes a nivel de representación de tabla y las referencias. Recuerda de que, como te comentaba, uno siempre agrupa conocimientos ya existentes y empieza a manipularlos para ver qué otras cosas puedes hacerle. Aquí les dejo este documento, este artículo de Phil Seamark sobre los Pareto Calculation a nivel de cálculos. Este canal de Peritus BI, muy interesante, tiene un set de videos específicos sobre este tipo de funciones. Excel 4, que es de donde viene la idea, y bueno, mi compañero de fórmula también en el podcast, colega Carlos Barbosa, que básicamente me dijo: epa, cálmate, utiliza, enfócate en lo funcional, no destaques a nivel de colores, porque ya me estaba perdiendo. Les dejo por aquí también, si, para quienes quieran conocerme un poco más, algunos enlaces de interés. Y por último, en este mes de diciembre existe una oferta potentísima sobre este curso de modelamiento de datos y DAX para usuarios de negocio, que es lo canónico para uno comprender lo que uno hace a nivel de visualización. Recuerda de que el modelamiento de datos, los postulados, las técnicas, lo que hace que un modelo sea escalable, es lo que te va a permitir en la capa de visualización aprender, ir más rápido y también recopilar información de otras personas para que rápidamente esto lo eleves a otro nivel.